esta presentación lleva por título Más allá del Deep Learning, integrando estadística y las redes neuronales para el pronóstico inteligente de series temporales o series de tiempo. ¿Ya? Bueno, de partida, ¿cuál va a ser el objetivo de esta masterclass? Que como le digo, va a ser algo cortita, pero que puede abrir las puertas, esperemos que les pueda abrir las puertas para que se interesen en trabajar en estos temas, ¿ya? Que son temas que ya están bastante en boga, sobre todo el tema del deep learning, de inteligencia artificial, y que van a ser herramientas que nos van a servir mucho para mejorar lo que ya se lleva haciendo en cuanto al estudio en los estudios estadísticos, ¿ya? Bueno, Doctor, dígame. discúlpeme si pudiera proyectar completa la pantalla porque estamos Ahí. viendo, ahora sí, muy bien, gracias. Ya. Bueno, no se preocupen que ya. Entonces, entonces, al finalizar esta sesión, los participantes van a ser capaces, ya, de tratar de comprender o tratar de comprender, porque no sé cómo es, no sé qué tanto conocen de la serie de tiempo o de las redes neuronales, de comprender las metodologías que he propuesto en los artículos, que van a ser los artículos en los que voy a estar basada esta exposición, sobre estimación de memoria y volatilidad. También analizar de manera matemática las memorias de largo plazo, ¿ya? Vamos a definir lo que es el exponente de Hertz, el modelo ARFIMA y el método de estimación de Whittle. Explicar el modelado de la volatilidad estocástica a través de la familia Garch, ¿ya? Que es el otro paper. Diferenciar a nivel arquitectónico el funcionamiento de las redes de neuronales recurrentes, el LSTM o Large Memory, el Gated Recurrent Unit o GRU y el VLSTM. Y por último es proponer arquitecturas híbridas, inteligencia artificial más econometría, que permitan mejorar el pronóstico financiero y ambiental, ¿ya? Ok, dicho esto, bueno, un poquito lo que va a ser el programa de la sesión. Voy a hablarles un poco sobre el trabajo base de la investigación. También voy a hablar un poco sobre profundización acerca del modelado de memoria de largo plazo. También profundizando el modelado de la volatilidad y la familia Garch. También vamos a hablar de la evolución de las arquitecturas recurrentes y un mensaje y unas pequeñas palabras referentes al tema, ¿ya? Así que voy a explicarle un poquito en qué consistieron mis trabajos base, que van a ser también base de lo que vamos a hablar hoy en día. Bueno, el primer paper del que nos vamos a basar va a ser el paper en cual yo soy autor, o fui autor, que se llama Prediciendo la dependencia a largo plazo en serie de tiempo usando redes neuronales recurrentes artificiales, ¿ya? Entonces, el problema en este trabajo era que en los métodos clásicos, cuando me refiero a modelos, en métodos clásicos, es decir, se asume de que el parámetro de larga memoria o memoria de largo plazo siempre va a ser constante, ¿ya? Pero en la realidad es que este parámetro, o sea, la memoria puede cambiar. ¿En qué sentido puede cambiar? Que la memoria, por lo general, y se ve en la vida real, la memoria puede cambiar de tendencia en algún momento. Entonces, eso hace que los parámetros de diferenciación cambien con el tiempo. O sea, uno en la versión clásica ve que independiente de la tendencia que puede tomar la serie de tiempo, ya sea una tendencia de alza o de baja, la- las dependencias no son constantes, ¿ya? O sea, pueden haber una larga dependencia como también puede haber una corta dependencia, ¿ya? ¿A qué me refiero con larga dependencia? Se refiere a dependencia de los datos. Cuando hablamos de larga memoria, esto significa que se refiere a que la serie o los elementos de la serie de tiempo dependen fuertemente de la información anterior y de información de mucho tiempo atrás, ¿ya? ¿Dónde se ve esos casos? Por ejemplo, en la serie de tiempos relacionadas con medio ambiente,
Por ejemplo, pueden ser la serie de tiempo relacionada con el crecimiento de los ríos. De hecho, el exponente de Hertz, el exponente de Hertz justamente nació en la investigación sobre el río Nilo hace muchos años atrás, ¿ya? Entonces, información de ese estilo, la información de ese estilo depende de información que viene de hace mucho tiempo atrás, porque cuando se refiere de corta memoria, se refiere a que la información va a depender de un tiempo limitado, o sea, de uno o dos pasos. Por ejemplo, en los modelos clásicos que son el modelo ARIMA o modelos ARMA o ARIMA, ¿ya? O sea que dependen inmediatamente de uno o dos pasos, o uno o dos pasos de tiempo, pero las redes de larga memoria se llaman así porque la información va a depender de mucho tiempo atrás. ¿Y cómo se refleja eso de manera gráfica? Si uno está familiarizado con con la expresión o con el término de la función de autocorrelación, ¿ya? O de autocorrelación parcial, los que tuvieron conmigo el tiempo, porque por lo que veo entre los participantes hubo gente que hizo conmigo el curso de serie de tiempo antiguamente. Entonces, yo les hablé un poco de las funciones de autocorrelación. Entonces, en el autocorrelación, el decaimiento de esa función es un decaimiento rápido. En cambio, en los modelos de serie de tiempo de larga memoria, esa función de autocorrelación tiene un decaimiento muy lento. ¿Por qué? Justamente porque la autocorrelación de los datos depende de muchos datos atrás. ¿Ya? Por eso es que estos procesos, esto es una explicación más o menos criolla de lo que se llama procesos de larga memoria. Y bueno, en el trabajo que yo hice, que también fue base también de mi proyecto de tesis doctoral, este tema, nosotros suponemos que las redes de la serie de tiempo cambian con el tiempo. O sea, la memoria cambia con el tiempo. Entonces, ¿qué se hizo en el sentido metodológico? Como metodología lo que hicimos fue usar lo que se llaman ventanas rodantes, es decir, dividimos la serie de tiempo en ventanas que se sobreponen haciendo como la acción de trasladar la información y actualizar el valor del parámetro a lo largo del tiempo. Es decir, calculamos el exponente, como dice ahí, calculamos el exponente de Hertz en en cada ventana rodante, en cada ventana dinámica, y lo hacemos usando el estimador de Whittle, ¿ya? Que en mi estudio fue el que escogí, porque habían otros estimadores, pero lo escogí porque fue el más estable, ¿ya? Porque para determinar qué estimador voy a usar, usé simulaciones Monte Carlo, ¿ya? Y luego de eso, en cada ventana, estimé un valor de los parámetros de memoria, de larga memoria, y los transformé en una especie de serie. Y entonces, y esa información, esa serie de valores del parámetro de larga memoria, ¿ya? Entonces, ahí construí una serie y ahí esa serie de valores estimados lo metí en una máquina, que en este caso son las redes neuronales recurrentes, que permiten aprender el proceso a través de este índice dinámico. Y bueno, como resultado el resultado como aparece aquí, es que de las redes neuronales, de los modelos de redes neuronales recurrentes que se usaron, el que donde se obtuvo mejores resultados fue en la arquitectura BLSTM. Ya voy a explicar en qué consiste el BLSTM, ya que esta arquitectura superó ampliamente todos los resultados, ¿ya? Logrando anticipar cambios en la estructura de la memoria de la serie. Ese fue el primer trabajo. El segundo trabajo es parecido, pero aquí lo que usamos fue, lo que se intentó hacer aquí fue el pronóstico de la volatilidad y se usó como referencia, el paper que se usó es el de Gustavo de Giorgi, es del mismo año, de hecho yo trabajé aquí como colaborador, en el anterior fui autor. De hecho, también Gustavo trabajó también como en el trabajo de base 1, en el trabajo de mi paper, él también trabajó como asociado. Aquí fue al revés, fue el autor,
yo fui el colaborador. Y aquí es bien parecido, pero la diferencia es que aquí lo que pretenden es predecir el riesgo en mercados financieros y, y lo que se obtuvo acá fue que el modelo GARCH, que es un modelo heterocedástico, es decir, donde la varianza cambia con el tiempo, es en teoría un excelente método, pero es un método lineal. Entonces, y el Deep Learning es una herramienta potente, pero se necesita una base estocástica. Entonces, en este trabajo que se hizo una metodología híbrida, donde lo que primero se hizo fue estimar la volatilidad inicial usando métodos métodos Gauss, o más bien de la familia Gauss, que vamos a explicar más adelante en qué consiste. Y se utilizó un método que se llama SSTD, que es escala de tiempo dependiente, que está basado en la transformada de Hilbert y que tiene como propósito encontrar el tamaño de ventana óptimo, ¿ya? El tamaño de ventana óptimo, o sea, donde se puede obtener la mejor estimación, ¿ya? De los parámetros de los modelos. Y finalmente, utilizar redes neuronales recurrentes, igual que en el paper mío, que son alimentadas con los retornos que permiten predecir la volatilidad futura, ¿ya? Y aquí el objetivo, o el target, va a ser la varianza del modelo Gauss. Y al igual que en el caso anterior, y al igual que en el caso anterior, el modelo BLSTM demostró ser la mejor red para capturar la dependencia no lineal de la volatilidad dinámica. Ya, ya voy a explicar el por qué justamente este modelo ha sido el mejor, ¿ya? En ambos casos, en ambos papers, se usó como datos reales el índice IPSA de Chile, ¿ya? Y también se usó el Standard and Poor's 500, ¿ya? Bueno, en el caso también de este trabajo sobre la volatilidad, también se usó los precios de Australia, de la bolsa australiana, ¿ya? Así que de estos trabajos va a estar basado lo que voy a explicar en estos breves minutos acerca acerca del nexo que hay entre los modelos de serie de tiempo con las redes neuronales. Primero hay que entender lo que es el exponente de Hertz, que se denota como H, ¿ya? Y el exponente de Hertz es un exponente que cuantifica el grado de dependencia a largo plazo dentro de una serie temporal estacionaria. Ustedes saben que para que una serie se pueda modelar, tiene que cumplir lo que es que sea una serie estacionaria. Entonces, dependiendo del valor del exponente de Hertz, podemos determinar si una serie es, por ejemplo, si el h es aproximadamente igual a 0,5, se define como un ruido blanco, ¿ya? Se define como un ruido blanco o un paseo aleatorio, es decir, que no tiene memoria y que los retornos van a ser independientes, que eso sería como el sueño de cualquier estadístico. Si el h está entre 0,5 y 1, estamos en presencia de un comportamiento persistente, es decir, donde hay fuertes tendencias, lo que significa que una alza puede seguir por otra alza. Y si el h está entre 0 y 0,5, ¿ya? Entonces estamos hablando de antipersistencia o una reversión en la media, donde hay presencia de una alta volatilidad y con cambios de dirección constantes, ¿ya? Y bueno, hay una relación justamente entre el parámetro de integración, entre la relación entre la integración fraccionaria y el exponente de Hertz, que está dada por la expresión que está ahí. Entonces, en el caso de en que h es igual a 0,5, significa que la diferenciación es igual a 0, ¿ya? Y si el d es igual a 0, ahí ya estamos en los modelos es un modelo ARMA. O sea, la serie de tiempos que se trabajan o pueden ser armas si es que hay presencia de autocorrelación o media móvil, o bien ruido blanco que ya sería un arma 00, ¿ya? ¿Ok? O sea, sería simplemente un ruido blanco o un paseo aleatorio, o sea que va a depender simplemente del error aleatorio, ¿ya? De esa serie, ¿ya? Por ejemplo, si h es igual a 0, h igual a 0,8, entonces d va a ser igual a 0,3. O sea, estamos en presencia de memoria larga. ¿Se va entendiendo?
Dígame si voy muy rápido. ¿Algún comentario hasta el momento? Sí, Uno dice, doctor, están escribiendo en el que está bien, que está entendible. ah, ya, perfecto. Sí, ningún problema ahí para que no se note tanto silencio. Ya como lo hago yo Profesor, con mi... buenas noches, si me permite. ¿Con quién tengo el gusto? Omar, profesor. Dígame, Omar. Sí, yo el año pasado llevé con usted el curso de series de tiempo en la especialidad y ahora estoy haciendo mi trabajo de tesis justamente en series de tiempo. Estoy probando precios, ¿no? De ¿Ya? cebolla. De repente se acuerda de mi Ah, trabajo. sí, el caballero de la cebolla. Sí, 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 sí. Entonces, hemos encontrado pues que el modelo es Arima, ¿no? No se puede, es muy inestable la cebolla, entonces como ya Ya. he hecho la predicción para todo el 26, entonces los primeros meses me sale parecido a lo que es actual, ¿no? Porque ya tenemos los datos de hasta julio. Sin embargo, a partir del tercer mes ya mucho varía la diferencia del precio. Entonces no sé si se puede ajustar con esto de las redes neuronales o lo que usted está Sí, diciendo, ¿no? sí, o sea, igual Sí. puede servir, pero acuérdate que tienes que fijarte siempre acuérdate que en la función, para identificar un modelo de serie de tiempo, tienes que identificarlo usando el ACF y la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. En estos casos de los que yo hablo, que son series de larga memoria, si tú te fijas, la ACF va a tener un lento decaimiento, o sea, porque ustedes se acuerdan que cuando yo les dicté el curso, cuando Ajá. le mostraba la CF, tenía dos valores significativos y después se venía cero abajo, ¿se acuerdan o no? Sí, sí, sí. En cambio, en este tipo de modelos de larga memoria, el ACF tiene un lento decaimiento, o sea, caen muy lento los palitos, ya si nos ponemos más didácticos, los palitos no caen de golpe, sino que caen muy lento, muy lento. O sea, Entonces, eso eso va a sí. depender de los datos en sí, o se Claro, o sea, puede... claro, porque tú tienes que obtener el ACF de los datos a partir de la serie de los datos. Previo, todo el trabajo previo que se acuerdan que yo le expliqué Ajá, que había que hacer con eso, ¿ya? Entonces, una vez que tú obtienes esos datos, o sea, tú tienes el ACF, ahí tú puedes determinar si existe esa presencia de ACF, o sea, si existe presencia de la memoria, ya no sería una arima, ahí estaríamos cayendo en una arfima que ajá. justamente está asociado a esto, al parámetro de integración fraccionaria y al exponente de Hertz. Ah, ya, doctor. Voy a seguir trabajando con mi tesis, a ver, pero sí Bueno, me usted sirvió sabe que bastante para la tesis me- también. Muy interesante me pareció el tema de las series de tiempo. Gracias, ya, doctor. de nada. Bueno, continuando. Y bueno, todo el modelo de serie de tiempo que está justamente, y ya que estamos hablando, ya que entró en colación Omar con este tema de su trabajo, estos modelos para modelar series de tiempo con larga memoria se utiliza el modelo ARFIMA. Acrónimo de Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average, ¿ya? Donde a diferencia de ARIMA, donde el D debe ser un número entero, que por lo general es uno o 2, ¿ya? Sí, por lo general en muchos estudios se recomienda hacer de uno o 2 justamente por el tema del principio de parsimonia. ARFIMA permite un parámetro de diferenciación fraccionario que se va a mover siempre entre menos 0,5 y 0,5, ¿ya? ¿Ok? De ahí que siempre el 0,5 es como un parámetro es como un punto de referencia. Entonces el ARFIMA permite un parámetro de diferenciación fraccionario que está dada por esta expresión, ¿ya? Esta expresión que aparece aquí, donde los epsilon t son ruido blanco con media cero y varianza constante. Disculpe. Entonces, este término que está acá, el término central 1 menos b elevado a d, se expande mediante una serie binomial, ¿ya? Lo que significa que el valor presente, el i sub t, va a depender de infinitos rezagos pasados, decayendo muy lentamente y esto se refleja de manera gráfica justamente en el ACF, ¿ya? Justamente en el ACF, donde la gráfica cae muy lentamente. Y esto se conoce como un decaimiento hiperbólico, que es distinto al decaimiento exponencial que tenemos en el caso de los modelos ARIMA o ARMA o ARIMA, ¿ya? Así que,
siempre cuando uno quiere modelar cierre de tiempo, previa extracción de la tendencia y de la parte estacional, ya acuérdense los que tuvieron el curso conmigo, de que antes de meternos con estos modelos ARMA, ARIMA o ARFIMA, siempre tenemos que a la serie original extraerle la tendencia, extraerle la parte estacional y en la parte aleatoria la que nosotros tenemos que modelar. ¿Ya? Ahora la pregunta es cómo se estimó H y en el paper 1, o sea, en el trabajo que hice yo, se evalúa mediante simulaciones de Monte Carlo donde se usaron varios métodos clásicos, a saber, el método DFA, lo voy a explicar un poquito, bueno, no lo expliqué acá para no hacer muy larga la presentación. El DFA, el modelo DFA es, ¿ya? El modelo DFA es un modelo que fue introducido por Penck, ¿ya? Y que consiste en estimar las varianzas residuales de un modelo de regresión justamente construido, ¿ya? Con una muestra, ¿ya? Donde se dividen, justamente esas muestras se dividen en bloques, ¿ya? Y en cada bloque se obtiene una estimación de la varianza, ¿ya? El otro es el modelo RS o Rescaled Range Method, que es el método más antiguo que justamente fue creado por Hearst, ¿ya? Y que consiste en definir un estadístico de rango rescalado, ¿ya? También tenemos el método del periodograma, ¿ya? Tenemos el método del periodograma donde usa la función de periodograma, ¿ya? O sea, o de método de regresión del periodograma. Y finalmente tenemos el estimador de Whittle que se basa en el análisis espectral periodograma y aquí donde se minimiza la diferencia entre la densidad espectral empírica y la teórica del modelo. Ah, disculpen, vamos a resolver la pregunta de Katia Vigo, que dice, ¿estos modelos se podrían trabajar en ingeniería de alimentos y en la carrera de contabilidad o específicamente, o sea, en cualquier modo, o sea, donde más se usan, Katia, disculpando un poco para que quede para que no quede en el aire, eh, depende, repito, si en dicho fenómeno hay presencia de larga memoria, y eso, repito, se puede ver de manera gráfica. Ahora, ¿dónde se puede usar? Se usa principalmente en temas ambientales porque ahí se maneja con muchos datos que pueden tener dependencia de datos del pasado, por ejemplo, el crecimiento del río, ¿ya? Bolsa de acciones, ¿ya? En la carrera de contabilidad sí puede ser usado en temas económicos, ¿ya? En estudios de econometría. De hecho, hay muchos papers justamente relacionados con ese tema. ¿Ya? O sea, todo fenómeno que indique la presencia del área de memoria es donde se usa esta área. ¿Ya? ¿Ok? Qué, qué bueno que hayas podido quedar satisfecha con la respuesta. ¿Ya? ¿Es posible aplicar en psicología? Mm, la verdad, en mis libros no tengo información si se puede usar en psicología. ¿Ya? Porque en psicología por lo general se manejan muchas variables que son categóricas. Y ahí estaríamos entrando en otra área, ¿ya? Que tienen que ver más con estudios de variables categóricas, ¿ya? E investigación operativa también puede ser, ¿sí? En investigación operativa también puede ser. Ya, volviendo al tema, entonces esta estimación se minimiza la diferencia entre la densidad espectral empírica y la teórica del modelo, y su función objetivo a minimizar está basada en frecuencias de Fourier y está dada por esta expresión que está acá. Y bueno, lo que hice acá fue evaluar los métodos de estimación, ¿ya? Evalué los métodos de estimación acá. Entonces, un segundo, ¿ya? Estoy, me estoy ayudando. Entonces, lo que hice acá fue simular una serie de tamaño 10.000, ¿ya? Y lo que hice fue calcular a través de 1.000 simulaciones
el, justamente el parámetro, el parámetro de diferenciación y obtuve los mejores resultados, justamente lo obtuve con el método de Whistler, ya que fue un método más estable, consistente y con menor varianza para estimar el parámetro D, ergo H. En este caso lo que hice fue simularlos y ver cuál es el que estable en el sentido que cumple justamente con con la relación que está acá, que es la relación entre, que es h igual a menos 0, h menos 0,5, ¿ya? O sea, hizo una comparación de D y H. Entonces yo revisé cuál era el que cumplía o el que mejor se ajustaba a dicha relación. Entonces, esto fue lo que elegí para generar los objetivos para la red neuronal. En el otro paper, en la serie de y financieras, el riesgo o la variación de los precios no es constante y presenta lo que se llama la heterocedasticidad condicional. Es decir, que cuando se dice heterocedasticidad, significa que estamos ante un proceso con una varianza constante. ¿Ya? En los modelos ideales, la varianza debe ser constante o es homocedástica. Y también existe lo que se llaman agrupamientos de volatilidad, o sea, hay secciones de la serie hay secciones de la serie de tiempo que presentan, eh, que presentan agrupamientos donde hay donde hay cambios muy bruscos, ¿ya? O grandes variaciones que tienden a ser seguidas por otras grandes variaciones. Y para estudiar justamente este tipo de fenómenos, se creó, o sea, se planteó en 1986 por Bolesled el método Garch clásico, que define la varianza actual, sigma sub t al cuadrado, en función del error pasado y de la varianza proyectada pasada, ¿ya? En particular, el modelo más popular es el Garch 1.1, ¿ya? O sea, con un paso ya en función justamente del error pasado, que es esta expresión de acá, y de la varianza proyectada pasada, ¿ya? Donde aquí tenemos que esta parte de aquí representa el shock o impacto de las noticias del día anterior, que viene a ser el término autorregresivo homocedástico, y el sigma t-1 es la memoria de la volatilidad o la inercia del riesgo, que viene a ser la parte GARS. Y bueno, dentro de este modelo GARS surgen otras variantes del modelo que van a depender de acuerdo a cómo se presentan la volatilidad justamente. Entonces el GARS clásico asume que que los shocks positivos y negativos afectan simétricamente, ¿ya? O sea, afectan por igual. Pero la realidad es que las malas noticias aumentan la volatilidad más que las buenas. O sea, es un fenómeno eh, de palanca o leverage. Y este paper 2 lo que hace, el paper 2 de Di Giorgi y otros, incluyéndome, hace un análisis con evalúa la familia con los principales modelos GARS. Por ejemplo, tenemos el exponential GARS que modela el logaritmo de la varianza, es decir, esto mismo, pero aplicando logaritmo natural, ¿ya? El IGARS, que asume que la persistencia de la volatilidad es igual a uno, es decir, está asociado con con los parámetros del modelo GARS, donde los shocks van a tener un impacto infinito en el futuro, y de hecho en el estudio fue el mejor modelo para el índice IPSA en Chile. También tenemos el TGARS, que introduce un umbral, de ahí su nombre, porque viene del inglés threshold, donde las malas y buenas noticias son tratadas matemáticamente con coeficientes distintos. Y por último, tenemos el AllGarch, desarrollado por Henschel, que es un modelo anidado que engloba, o un modelo bien general, que engloba a todos los demás, incluyendo al GARCH clásico. ¿Ya? Y optimiza el mejor ajuste, y que en el trabajo fue el mejor para el SP500 y el de la bolsa australiana. Ahora, ¿cómo se integra el GARCH y el Deep Learning? ¿Ya? La limitación clásica dice que el GARCH es rígido, donde se asumen distribuciones teóricas lineales que pueden fallar al capturar shocks estructurales abruptos, ¿ya? Y el enfoque del paper 2 es que se estima la varianza óptima utilizando el mejor modelo de FGARCH según el criterio de información de Akaike, ¿ya?
Este valor estadísticamente puro se convierte en el target a predecir. Se introduce la serie temporal en una red neuronal recurrente, que son las mismas que se usó en el paper anterior, para aprender el mapeo no lineal de la volatilidad. Y esto tiene que conllevar a un resultado que es que la predicción del riesgo, que tiene el rigor probabilístico de la econometría, pero la flexibilidad adaptativa de la inteligencia artificial. Bueno, en cuanto a la ilimitación de la red neuronal básica, bueno, la idea de las redes neuronales nacen obviamente de tratar de replicar lo que hace una neurona humana. Y en este caso, las redes neuronales recurrentes lo que hacen es introducir lo que es una retroalimentación donde donde tenemos una entrada, ¿ya? Y en la entrada va a depender, o sea, hay un estado oculto que va a depender de una entrada actual y también va a depender de un estado anterior, ¿ya? Y es aquí, dentro de la RNN básica, su limitación principal es lo que se conoce como el problema del desvanecimiento del gradiente, en el cual durante el entrenamiento mediante BPTT, que es Backpropagation, la red multiplica matrices de peso de manera repetida. Y si dichos pesos son menores que uno, este gradiente va a caer exponencialmente a cero, lo cual conlleva a que la red va a olvidar la información de los primeros pasos. O sea, lamentablemente las redes neuronales recurrentes no aprenden la memoria a largo plazo. Y es aquí donde se ingresa, no puede aprender memoria de largo plazo. O sea, las RNN básicas tradicionales, o no básicas tradicionales, sino las clásicas, las más simples, no tienen, no tienen esto de aprender memoria a largo plazo, ergo no van a servir para series de este tipo. Entonces, como solución, se desarrollaron lo que se llaman las arquitecturas de compuertas, como el LSTM y el GRU. Y el LSTM lo que hace es introducir una especie de cinta transportadora conocida como el estado de la celda y establece tres compuertas que actúan como filtros donde se usan funciones de activación del tipo sigmoide, ¿ya? La primera es lo que se llama el forget gate o puerta del olvido, la cual decide qué información del pasado se debe borrar, ¿ya? Otra es la input gate, que decide qué información nueva de XT, o sea, de la entrada, es relevante para guardar, ¿ya? Y la output gate, que decide qué parte de la cinta transportadora actualizada, que se actualiza con cada paso, se va a emitir como el nuevo estado oculto. Por eso se llama long short term, o sea, combina acciones de olvido con actualización. Y también tenemos lo que se llama la Gated Recurrent Unit, o GRU, propuesta en el año 2014, donde es una versión mucho más simplificada del LSTM, en el cual se elimina el set state y fusiona las compuertas con el objetivo de que obviamente sea computacionalmente más rápida. Y solamente se utilizan dos compuertas, donde la primera une estas dos, el forget y el input, o sea que decide qué tanto del conocimiento anterior mantener versus el conocimiento nuevo, y la reset gate, que decide qué cantidad de información pasada se debe olvidar antes de calcular la nueva propuesta de memoria. Y esto está dado por la siguiente ecuación que aparece acá, donde la ventaja es que entrena más rápido, con menos datos, obteniéndose un rendimiento estadístico similar al LSTM con muchos escenarios financieros. Pero a la hora de ver los resultados de los objetivos que queremos, no ganó esta ni ganó esta. La ganadora fue la BLSTM, que es superior a las otras, básicamente porque una LSTM normal procesa la secuencia solo del pasado al futuro, de izquierda a derecha. Pero la VLSTM hace un proceso inverso. Además del pasado al futuro, también hace un proceso de lectura hacia atrás. Es decir, o sea, tiene dos capas. Una capa LSTM que lee las secuencias adelante y después tiene una otra capa LSTM que lee las secuencias atrás, o sea, del futuro al pasado, lo que genera una capa, un HT, ¿ya?
un estado oculto basado en del futuro al pasado. Entonces, para predecir el futuro, el punto T, la red tiene el contexto completo de lo que ocurrió antes y de lo que va a ocurrir después, lo cual mejora los resultados a la hora de hacer las evaluaciones usando la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio, es decir, se obtiene un menor error y un mayor coeficiente de determinación. Mensaje final, como mensaje final, el deep learning no debe ignorar la econometría, ¿ya? Integrar la robustez matemática del exponente de Hertz, o sea, toda la teoría clásica detrás de eso, y los modelos Garch como base para las redes BLSTM, representa el estado de arte en el pronóstico de series de tiempo de este estilo. Y todavía se está trabajando en eso. Así que eso es lo que les puedo contar por ahora. Quisiera saber si algún participante tiene preguntas o algún comentario que quisieran hacer. Este es un momento especial. Antes de pasar a la siguiente parte y ya en breve compartiremos en el chat el formulario para que ustedes puedan también participar manifestando su satisfacción, su nivel de satisfacción y también sus datos para efectos del certificado. ¿Hay alguna pregunta? Pueden hacerlo por el chat del Zoom o de repente abriendo sus micrófonos. Vamos bien entonces. Bueno, entonces yo voy a avanzar. Gracias, doctor Ubal. No se vaya, por favor. Vamos a tomarnos una fotito al final, pero yo quisiera presentar en este momento eh, dos programas académicos de posgrado que tenemos en la unidad de ingeniería. El primero de ellos, un momentito por favor, que acá estamos con dos pantallas y a veces se nos confunden las pantallas. Bien, ahora sí, ahora vamos a presentar por si ustedes tienen interés de perfeccionarse, especializarse en el área de la estadística o de la ciencia de datos, donde se desarrollan estos temas que el doctor Ubal ha presentado. El primer programa que nosotros tenemos para ustedes, estimados profesionales, es la segunda especialidad en estadística aplicada para investigación. Este programa se desarrolla en modalidad a distancia. ¿Ok? A ver, la malla curricular está conformada por 2 semestres académicos. En el primer semestre se estudian los cursos de Fundamentos de Programación Estadística, Estadística Descriptiva Inferencial, Diseños Experimentales, Muestreo y Construcción de Encuestas, Técnicas de Predicción y Machine Learning y, obviamente, el curso de Investigación. En el ciclo 2, los cursos son el primero, Cosmovisión del Ser Humano, esa es nuestra marca registrada como Universidad Adventista. Luego están el curso de Técnicas de Análisis Multivariado, el curso de Big Data, Ciencia de Datos e IA aplicada, Sistema de Ecuaciones Estructurales y terminamos con el taller de Investigación 2. Cabe resaltar que este programa otorga un título de segunda especialidad que se registra en la SUNEDU. ¿Ok? Estos son nuestros docentes. Tenemos una plana docente internacional, docentes colombianos, docentes chilenos, así como docentes peruanos que forman parte de esta plana docente. También quiero compartir con ustedes información sobre el inicio del programa. Estamos iniciando clases el 16 de agosto, es decir, el próximo domingo, de este domingo 9 al siguiente domingo estamos iniciando clases. Aún estamos a tiempo de realizar el proceso de admisión. Vamos a compartir en el grupo de WhatsApp que se ha formado la información sobre cómo es nuestro proceso de admisión. Es en modalidad a distancia, 40 créditos, duración de 2 semestres o 2 ciclos y estamos iniciando clases el 16 de agosto.
Además, tenemos esta información sobre la inversión y los descuentos, ¿no? Hay un descuento especial del 50% en el costo de la inscripción para el proceso de admisión. Y luego tenemos los siguientes descuentos, ¿no? Por pago anticipado, un 7% de descuento en el costo de la enseñanza. Si eres profesional colegiado, en los colegios con los que tenemos convenios, sea el colegio de ingenieros, el colegio de psicólogos, también tenemos convenio con el colegio de profesores, el colegio de contadores, el de administradores. Entonces, si tú eres colegiado y estás habilitado, pues se puede otorgar hasta un 10% de descuento también en la enseñanza. Y si eres egresado de la UPU, ya sea del pregrado o de cualquier otro programa del posgrado, tienes un descuento del 15% en la enseñanza, ¿ok? Para poder inscribirse, solamente necesitas presentar tu constancia de tu título profesional registrado en la SUNEDU, es decir, la captura de que tu título está reconocido en SUNEDU y el pago por derecho de admisión, que ya les comenté, estamos cerrando la campaña para este programa y está al 50%. ¿Ok? Colegio de Matemáticos. Ah, interesante. Vamos a averiguar, estimada Katia, si tenemos convenio con el Colegio de Matemáticos para ver si es posible Lo que otorgar pregunte es si es ese. ingeniera matemática o matemática. Ok, de repente solo es licenciada en matemática o eres ingeniera solo en matemáticas, dice. Ajá. Colegio de abogados, creo que todavía no tenemos con el colegio de abogados, pero podemos hacer de estadísticos. Interesante, Andrea. Vamos a averiguar también sobre ello, ¿sí? Ok, el otro programa que también tenemos que está alineado a este tema que el doctor Ubal ha presentado es una segunda especialidad, ya más específicamente en ciencia de datos, ¿no? También es un programa eh, que es transversal, ¿no? A las distintas profesiones, puesto que hoy en día, ¿no? Todas las profesiones producen datos que pueden ser utilizados para tomar mejores decisiones, realizar pronósticos, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra segunda especialidad en ciencia de datos también se da en modalidad a distancia. Ambas especialidades tienen sus clases o las sesiones sincrónicas, clases online en vivo, los sábados de noche y los domingos por la mañana y por la tarde en algunos momentos. ¿Ok? No hay clases durante la semana, pero sí hay asesorías, dependiendo del curso que se dé. Pero las clases son sábados de noche y domingos. Esa es una gran ventaja. Así ustedes pueden organizar el tiempo del trabajo. También quiero comentarles sobre la malla curricular, se fue muy rápido esto, y aquí vemos que también, al ser una segunda especialidad, pues tiene 2 semestres también. En total se hacen 40 créditos. En el primer ciclo tenemos los cursos de fundamento de ciencia de datos, estadística computacional, programación para ciencia de datos, el curso de cosmovisión del hombre, que es un curso que está en todos nuestros programas académicos, y el taller de investigación en ciencia de datos. En el segundo semestre están los cursos de Big Data y Cloud Computing, inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, visualización de datos y el taller de investigación e integración. Esta también otorga un título de segunda especialidad que se registra en SUNEDU y nuestra plana docente también es bastante internacional. Tenemos a la doctora Doris Campo, que es de Colombia, el doctor Rodrigo Salas, que es chileno. Y el maestro Leondri Mayeta, de nacionalidad cubana. También tenemos docentes peruanos, obviamente, ¿no? Pero aquí mostramos a los tres que están. Vieron en el anterior programa, el doctor Ubal es nuestro docente ahí. Y en este, este programa está iniciando sus clases el 20 de septiembre. Todavía tenemos tiempito para inscribirnos y pasar por el proceso de admisión.
Es en modalidad a distancia, 40 créditos y una duración de 2 ciclos académicos, ¿sí? Los descuentos y convenios es lo mismo, se otorgan los mismos descuentos y para admitir o inscribirnos, pues es solamente tener la constancia del título que esté registrado en SUNEDU. O sea, estas segundas especialidades requieren que los estudiantes ya sean titulados en cualquier profesión, pero que ya tengan un título profesional. Si eres bachiller y aún no has alcanzado tu título, pues lamentablemente no se puede, no podríamos otorgar o no podría ser admitido en estos programas. Por eso se llama un título de segunda especialidad. ¿Ok? Bueno, esa era la información respecto a los programas. Más información, vamos a dejar los contactos de las personas que dan esta información en el grupo de WhatsApp. En este momento se los voy a compartir. También pueden escribirme a mí, voy a dejar mi teléfono ahí para que ustedes puedan solicitar la información. Recuerden, estadística, la segunda especialidad de estadística inicia el 16 de agosto. Aún estamos en proceso de admisión, aún estamos a tiempo de la inscripción. Especialidad de ciencia de datos inicia el 20 de septiembre. Todavía está el tiempo disponible para la inscripción. A ver, dice. En proceso de asimilación para decidir. Buenas noches, excelente. No se vayan todavía para que registren sus datos para el certificado. ¿Nos podría facilitar la grabación? Sí, vamos a facilitarles la grabación de esta sesión y también a través de ese grupo que se ha formado, vamos a compartirles cómo van a ustedes acceder a sus certificados. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí voy a compartir en este grupo a través de la sala Zoom, porque recuerden, el certificado es para los que asistieron. En el grupo de WhatsApp ustedes pueden ver, hay mucha gente que se ha inscrito, pero no todos lograron asistir. Así que por eso es que el certificado es por asistencia, ¿no? Por participación en esta masterclass. Entonces aquí en el Zoom, en el chat del Zoom, les estoy colocando ya el formulario donde ustedes van a registrar sus datos, pero a la vez calificar el evento, ¿no? Y también el tema, el ponente y todo, que esperamos haya sido de su completo agrado. Bien, estimado doctor Ubal, muchas gracias. Ha sido una muy linda experiencia, muy productiva, muy beneficiosa y espero que también para todos los estudiantes o los profesionales que lograron conectarse.